Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida al tercer ciclo de Escrituras Expandidas, junto a nuestro invitado de hoy, Carlos Leiva. Este ciclo nace en base a una serie de preguntas que nos hemos empezado a hacer este año en el laboratorio digital. O sea, nos llevamos haciendo hace varios años, pero este año armamos este ciclo, un poco como en la línea de preguntarnos cómo ha cambiado la naturaleza de la escritura, los gestos, las narrativas. Y esta ya es la tercera sesión que tenemos de estos ciclos, que busca también plantearnos preguntas, conversar, dialogar sobre la investigación interdisciplinaria, la experimentación creativa, pero también ir hablando de la irrupción de nuevas escrituras en distintos formatos y plataformas, qué pasa con los límites del lenguaje con la inteligencia artificial. Y también nos interesa mucho en el laboratorio digital de acá de la facultad, si no lo conocen, pueden meterse al sitio web y las redes, es también preguntarnos cómo, en el fondo, cómo son los procesos creativos, ¿no? Para crear, para investigar, hoy día que trabajamos en lugares que son mucho más mixtos, donde las fronteras también de lo narrativo se expanden continuamente. A mi lado hoy está Carlos Leiva. Voy a hacer una pequeña introducción a quien está junto a nosotros hoy día. Carlos es cineasta, se ha centrado su trabajo en el guión y la dirección cinematográfica. Entre sus películas están los cortometrajes El Hijo, Ambiente Familiar, El 10, Hambre, y los largometrajes El Primero de la Familia, el 2016, y Todos Somos Justos, que actualmente está en postproducción. Sus proyectos han sido exhibidos y premiados en festivales nacionales como Sanfic, el Festival Internacional de Valdivia, y también con el premio Pedro Siena, así como en instancias internacionales como Cannes, La Habana y Sao Paulo, entre varias otras. El 2011 funda Avispa Cine, que es una productora independiente centrada en la realización de películas con mirada de autor. Es también docente de cine en diversos establecimientos de educación superior, en las cátedras de realización cinematográfica, puesta en escena, proyecto de título. Y actualmente es docente acá también en la Escuela de Cine de nuestra facultad. Además es magíster y doctor en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde ha centrado su investigación en el estudio del guión como un género literario, como una poética. Y eso le permite también, ¿no es cierto?, yo creo que transitar o posicionar su labor creativa y académica con un enfoque más interdisciplinar, mezclando la literatura y el cine, y por eso está aquí con nosotros hoy día, con ustedes, estudiantes también de literatura. Así que vamos a empezar esta conversación. Vale, gracias. Hola. Con algunas preguntas, y la idea es conversar, vamos a hacer algunos visionados de algunos pedacitos de película también, pero básicamente también vamos a hablar sobre escribir. Y luego de una conversación, la idea es que también ustedes planteen sus preguntas y sus inquietudes también a Carlos. Vamos a partir por el inicio, como dice. ¿Cómo tomas la decisión o cómo te conviertes en cineasta? ¿Cuál es el hito que lleva a eso? ¿Recuerdas como esa primera pulsión? ¿De dónde viene como decir, bueno, salí del colegio, salí de la enseñanza media y ahora voy a optar por hacer cine? Bueno, hola a todos. Qué bacán que hayan venido a esta conversa. A ver, yo creo que entré a estudiar cine primero porque me gusta mucho el cine, evidentemente. La idea es que uno estudie algo que le gusta y que no se siente obligado a estudiar. Yo creo que hay dos hitos relevantes en mi vida que me acercan mucho al cine. Uno es que cuando yo era súper chico, soy nacido y criado en un barrio de Santiago, en Pedro Aguirre Cerda. Yo justamente vivía muy cerca de un videoclub, muy cerca de un videoclub. Entonces, no sé si ustedes conocen el concepto de videoclub, pero era como un negocio que
tenía VHS, muchos VHS, y los arrendaban y uno pagaba y se los prestaban por 2 días y arrendaba por 2 días una película y los devolvía. Yo me hice amigo de el dueño de ese videoclub y él siempre me pasaba, lo recuerdo, y lo cuento siempre, me pasaba siempre de a 3 películas los fines de semana. Entonces me decía como ya es viernes, ya estudiaste, yo te voy a pasar ahora como estas 3 películas. Y así fue durante mucho tiempo. Partí con, me acuerdo, 97, 98, partí con El Día de la Independencia, partí con Titanic, con Armagedón y todas las películas hollywoodenses de la época, y hasta que me las vi todas en VHS, hasta que llegué a la sección en la esquinita chiquitita que era cinearte. Y ahí empecé a ver esas películas y dije, oh, qué bacán, vi cosas, vi Tarkovsky, había por ahí poquito, pero bueno, en ese videoclub. Y bueno, y el otro hito es que tuve la fortuna de ser hijo de, por así decirlo, de la buena educación pública, y tuve la suerte de estudiar en el Instituto Nacional y ser humanista en el Instituto Nacional, y eso me permitió entender, como por así decirlo, que se puede aprender y se puede como poner en práctica el conocimiento desde el visionado de una película, por ejemplo. Yo tenía electivo en donde me hacían ver La Naranja Mecánica y mi nota era hacer un ensayo sobre La Naranja Mecánica. Entonces ahí vi La Naranja Mecánica, vi El Resplandor, vi películas de David Lynch, entonces también se me amplió mucho la mirada ahí. Y nada, pues fue como, en ningún punto alguien me cuestionó estudiar cine. Fue como, ¿querés estudiar cine? ¿Te gusta? Dale. Justo también, tuve la fortuna que comentábamos también con Carolina, que justo en ese tiempo también abrió de nuevo la Escuela de Cine La Chile, y había abierto también la Escuela de Cine La Católica. Y eso me permitió entrar vía PSU en ese tiempo. Ahora ya ni sé cómo se llama la prueba ahora, pero me fue bien en la prueba y logré entrar a cine, apostando, y heme aquí hoy. Eso. Súper. Y bueno, yo creo que quizás es una pregunta para todos quienes trabajamos en proyectos de creación y también de investigación, es cómo también uno inicia un proyecto, ¿no? O sea, y en este caso, como desde dónde uno imagina la película, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo de un proyecto audiovisual, por ejemplo? Quizá hablar un poco de tu metodología de trabajo, cómo se vincula la escritura ahí, o si primero, cuando imaginas una película, primero escribes, y primero viene una investigación visual de tratamiento del formato, storyboard, o te vas directamente como al tema. ¿Cómo es ese proceso como quizá de escritura preliminar del imaginar, ¿no? La película? Sí, es una buena pregunta, porque como también soy profe de cine, son cosas que siempre me estoy como constantemente preguntando. Voy a como responder como con 2 partes. Diría que primero, cuando era estudiante de cine, yo también llego a estudiar cine porque tengo una relación conflictual también, como por así decirlo, como con el mundo, con la realidad. Entonces tenía como muchas rabias, tenía muchas situaciones que me parecían como injustas, que tienen que ver también como con la vida en la población, como la desigualdad. Entonces hay un componente biográfico súper importante en mis principales procesos creativos, como por así decirlo, y en el fondo yo, por así decirlo, mi insumo creativo como estudiante de cine era como precisamente esa rabia y sacar problemáticas sociales. Mis primeros 4 cortos son como cosas que yo viví en mi infancia o que le pasaron a amigos, a vecinos. Entonces hay un primer envión de querer hablar sobre cosas que yo sentía que no se estaban hablando. En ese tiempo también se empezó a dar justo en paralelo un auge también del cine chileno, y yo como en ese entonces como joven de la población sentía que habían algunas películas que trataban de contar la vida de la población, pero que yo no sentía que lo lograran hacer. Por ejemplo, para mí fue como súper como marcado que cuando vi una película que se llama Mala Leche, y yo la sentí como una película súper falsa, como que no lograba, por así decirlo, retratar ni de cerca como una vida que yo sentía que conocía mucho. Entonces,
Principalmente mis primeros años son como full de sacar como muchas cosas biográficas y de rabias que tienen que ver como con la sociedad y mi relación como con el mundo. Entonces hay un principio, por así decirlo, de temáticas, como yo quiero hablar de, por ejemplo, yo fui nacido y criado en una casa con hacinamiento, entonces mis primeros 2 cortos son cortos cuyo principal tema son las consecuencias del hacinamiento, por ejemplo. Y mi primer largometraje, el primero de la familia, también tiene mucho que ver con el hacinamiento y como vivir en pocos metros en una población y todo lo que eso implica en tanto en los adultos, en los jóvenes. Entonces, en una primera instancia está eso, está como por así decirlo, como un vómito de problemáticas y ya después como con el tiempo, cuando ya uno filma más cosas y cuando ya empieza también a escribir, porque siempre el cine o la escritura es un proceso muy de práctica. Mientras más uno escribe, se vuelve mejor escritor. O sea, y mientras más uno filma, también se vuelve mejor cineasta. Y ya después, cuando empezaron a pasar los años y me empecé a ser profe de cine también, y en ese sentido es súper clave para mí hacer un largometraje. Para mí, como que en un realizador hay un antes y un después cuando hace un largometraje a cuando hace un cortometraje. Los procesos creativos son como mucho más difíciles, mucho más profundos. Y ahora yo sí tengo una lógica, tengo como mi sistema, por así decirlo, metodológico, pero que tiene como que pone mucho énfasis en una idea, en la idea, por así decirlo, como en el concepto de la idea, en qué significa tener una idea. Y yo siempre como que tengo una fase muy como prolongada en los procesos de desarrollo de una historia, que en el que le doy mucha vuelta a la idea y pienso si realmente es relevante, qué fibra está tocando en mí, cómo se relaciona como con el contexto del cual uno es parte. Y finalmente yo siempre trato de llevar todo hacia como una especie como de declaración o una mini tesis sobre el mundo. Y en general todas las películas que he hecho hasta ahora tienen como esa lógica de algo que yo siento que quiero decir. Y encuentro por así decirlo, la argumentación lógica, emocional, para poder dar sentido a aquello que uno quiere decir. Y eso, hablé mucho, Isa. Está bien. Pero en esa misma línea, ¿cuál es como tu recuerdo de escritura, de sentarte a escribir ese primer guión, por ejemplo? Porque siempre es como, ya, más o menos yo puedo tener como una idea de cómo se hace en términos formales, ¿no? Pero ¿cómo es ese primer como embrión de escritura de guión? La cacofonía ahí, me van a decir los estudiantes de literatura. A ver, por ejemplo, como casi todas las cosas que he hecho están como basadas en alguna vivencia, siempre parte un poco por ahí. Por ejemplo, en Ambiente Familiar, que fue mi corto de egreso y que fue como un corto que me permitió así ganar muchos premios, pero también conocer el mundo. A mí, yo vivía en una casa en donde fin de semana por medio se nos tapaba como el desagüe y salía un poco de agua y la casa quedaba llena de olor a caca. Entonces como que yo vivía y todavía no era estudiante de cine, pero yo decía, ¿cómo es posible que nosotros vivamos con este olor y mis papás no hagan nada y como que los adultos de la casa tampoco hagan nada? Entonces esa lógica de cómo es posible lo dicen los personajes en el corto, por ejemplo. Entonces como más allá de los distintos posibilidades para escribir un guión, porque para escribir un guión hay como 900 millones de manuales, para mí es importante como ciertas como imágenes que terminan siendo como imágenes índices, como que la película en algún momento sí o sí va a pasar por ahí. Y eso va estructurando, algo tenemos que escribir para llegar a esa imagen y después de esa imagen también algo va a pasar que termine la historia. Pero por lo general siempre son como, en mi proceso creativo al menos, están esas imágenes que son como vivencias mías o de gente muy cercana y eso es lo que va como ordenando, por así decirlo, los hitos narrativos. Bueno, y también se me había olvidado decir en la pregunta anterior que al principio yo estudié cine y
no, yo me metí a estudiar literatura y al magíster mucho tiempo después, entonces al principio escribía los guiones muy como en la convención de cómo se escribe un guión. Por ejemplo, yo no sé si o sea, probablemente en el programa de literatura no hay un ramo de guión. ¿Sí? Ah, buenísimo. Cuando yo estudiaba no había un ramo de guión para literatura porque no se consideraba el guión literatura básicamente, que es como una lucha que yo también he llevado en el magíster y en el doctorado. Entonces a nosotros los cineastas o los estudiantes de cine nos decían: el cine no es literatura y el guión no es literatura. Entonces aquí tú tenés que escribir lo que filmáis. Y nosotros siempre fuimos como mal educados en una lógica de se escribe lo que se filma. Tú no puedes escribir un guión, él miró al techo tratando de encontrar el sentido, porque ¿cómo filmáis eso? Entonces yo mis primeros guiones como que los empecé a escribir con esa lógica, pero después fui como entendiendo también, gracias a entrar al magíster y también como haciendo el doctorado y también como abriendo los ojos respecto a la interdisciplina y a la hibridación de la narrativa, que era una concepción como muy pasada de moda en realidad, súper pasada de moda. Y ahora yo escribo los guiones full como si fuera literatura, le agrego pensamiento, le agrego sentimiento a los personajes y el guión no cambia en nada, se entiende, se disfruta, se emociona y la película se sigue haciendo igual o mejor incluso. Aunque no estamos preparados, tenemos acá algunos guiones que vamos a pasar para que ustedes puedan ver. ¿Los vas a buscar tú? Ya. Y un poco quizás sería interesante que explicaras algo de eso y los vamos pasando para que ustedes también puedan ver como aquí en formato análogo. Sí, les traje como los guiones físicos que yo usé mientras filmaba la película, esa que yo tenía en las manos mientras estaba filmando, con anotaciones de onda, diálogos borrados, textos que les incluía, algunas cosas de cámara. Esta es de la primera película que hice hace 12 años, esta es de la película que estoy terminando, que hice el año pasado, y este es de un corto que hice, que acabo de terminar recién, para que lo miren y ahí... Y después tengan preguntas quizá al respecto y a lo mejor comentarios podría ser también interesante respecto a qué les pasa con el formato guión, qué pensaban de eso, cómo esto también como quizá viene a reconstruir una idea inicial de esa estructura. Yo creo que en la misma línea de lo que estaba recién hablando, bueno, tú decías recién que en el doctorado y en el magíster empezaste también a pensar, ¿no es cierto?, este guión como una forma de escritura, una poética, pero también has centrado bastante esa revisión de guiones de óperas primas. O sea, como que hay algo también en ese inicio, ¿no?, en esa primera escritura que también te llamó la atención como por algo o le diste como una importancia. Si quizá nos puedes explicar un poco de eso, como el tema como de por qué fijarse también en guiones que son los primeros guiones, ¿no? Sí, yo estoy terminando ya la tesis doctoral y mi objeto de estudio son 5 guiones operaprimistas del cine chileno. Y lo que me parece interesante de los guiones operaprimistas tiene que ver un poco con lo que mencionaba hace un rato, que por lo general se da que la ópera prima tiene que ver mucho como con la guata de los realizadores. Hay mucha como conexión como con la vivencia y como con la relación, por así decirlo, como de rabias como con el mundo, que al menos yo he detectado como en un abanico importante de óperas primas de colegas en el cine chileno. Y también me llama la atención también a nivel literario, porque ninguno de nosotros, de la generación, por así decirlo, actual de cineastas que están entre los 30 y los 45, no hicimos una convención para escribir del mismo modo los guiones, pero vaya que en la escritura es súper similar el modo en que lo estamos escribiendo, ya alejadísimos de esa tradición como muy ruda de se escribe solo lo que filme. Y me llama la atención también porque es interesante, porque somos parte también de una cultura como súper multimedial, y en la actualidad uno nunca es solamente una pura cosa. O sea, yo no soy solamente cineasta, también soy como doctorante de literatura,
pero también juego caleta de videojuegos, también escucho podcasts, también dibujo, entonces toda esa como, por así decirlo, toda esa participación activa en una cultura multimedial también repercute en cómo se concibe la escritura de imágenes y cómo se concibe la escritura en general también. Porque, por ejemplo, ahora por ejemplo, cuando Carolina me decía como director y guionista, yo en estricto rigor yo no me considero un guionista, me considero como, por así decirlo, como un escritor. ¿Y por qué me considero un escritor? Porque cuando desarrollo proyectos de narrativos, claramente lo que más me gusta hacer es el cine, pero por ejemplo, el año pasado partí escribiendo lo que era un corto basado en ciencia ficción. Y empezamos a escribir con la intención de escribir un corto, pero hoy día es una dramaturgia y una futura obra de teatro que se va a montar. Entonces la diferencia entre cómo se escribe una dramaturgia, o cómo se escribe un cuento, o cómo se escribe una novela, o cómo se escribe un guión, solamente te la va a poner un profe que está en una tecla pasada de moda, para mí, justo. Oye, y en esa misma línea, antes de mostrar quizá un pedacito y ver algo de tus películas, el tema del formato, o sea, lo que recién mencionabas, ¿cómo es la elección del formato? O sea, ¿siempre piensas esto va a ser una película o tienes abierto siempre el camino como para otro formato, otras tecnologías? Eso mismo que recién mencionabas es como a futuro tú pensarías, por ejemplo, en hacer un videojuego. Todo el rato, si pudiera, sí. Sí, no, o sea, como decía, de todas las posibilidades, la que más me gusta es el cine porque, por ejemplo, es rico el rodaje, es como una experiencia muy como emocional y por eso supongo que voy a seguir filmando. Pero en términos narrativos, los proyectos en los que estoy metido ahora no tienen un horizonte completamente fijo. Por ejemplo, Todos somos justos, que es una película que estamos por fin terminando y la vamos a estrenar ahora en el 2024. Sí, un proyecto full cine, escribimos el guión, ganamos el Fondo de Cultura, trabajamos con actores super pro. La película se está produciendo del modo más pro en el cine, pero ya estamos pensando... Y estamos empezando a adaptar la versión de la película al formato podcast, por ejemplo. Hace 6 años eso no era para nada no era parte del plan. Entonces, y al revés, la película, por ejemplo, El primero de la familia, que está ese guión dando vueltas por ahí, que lo filmamos hace 12 años, hoy una ramificación nueva es un libro de cuentos que yo estoy como editando para poder publicar, cuentos basados en las experiencias que están basado en la misma familia, el primero de la película. Entonces... que ahí se transforman también como en proyectos más transmediales. Claro. Como en mundos narrativos, sí. Finalmente, ¿no? Sí. Te interrumpí. Sí, pero no, o sea, en el fondo no... Sí, o sea, no voy a negar que la intención número uno es como que se transformen en películas, pero también uno se entiende o debiese entender también que el mundo es súper transdisciplinario y transmedial y lo que puede partir como en tu cabeza una futura gran película puede transformarse en una gran obra de teatro. Por ejemplo, yo estoy fascinadísimo con la obra de teatro en ciencia ficción que en teoría va a montar un amigo ahora el 2024. Y no era parte tampoco así como al principio, partí como un corto. Entonces, eso. ¿Te parece vemos algo de lo que seleccionamos para...? Sí. Mira, lo que vamos a ver es como un pedacito del corto Ambiente Familiar y lo escogí básicamente porque el corto Ambiente Familiar, como les contaba, viene de procesos creativos que parten en la biografía. De hecho, la casa en la que está grabado el corto Ambiente Familiar, que es era mi casa, se quemó con un incendio, pero era mi casa. Así de biográfico del corto o con componentes biográficos. Y ese corto fue mi corto de egreso y ganamos muchos premios con él y en el formato del corto, que duraba 17 minutos,
yo sentía que me habían quedado fuera muchas cosas. Por ejemplo, pude contar la historia de ese personaje, pero nada del papá, nada de la mamá, nada de la hermana, nada de la abuela. Y conversando con mi grupo y después como con otra gente, empezamos a darle vuelta a la idea de por qué no alargamos la historia. Y de ese por qué no alargamos la historia, el resultado fue el primer largometraje, que fue El primero de la familia. Ya, por ejemplo, ese corto es grabado en mi casa, en esa cama que duerme el personaje, era la cama en que dormía yo, hacinamiento, una familia muy numerosa viviendo en pocos metros. Y bueno, a partir de ese corto surgió la idea de hacer el largo, y una de las principales dificultades que vivimos en el proceso de hacer este largo basado en un corto fue precisamente a nivel narrativo, para que no se sintiera simplemente que era un corto alargado y que tuviera como cada uno de los dos productos como su identidad propia. Y yo me acuerdo que en el proceso creativo del guión estuve mucho tiempo dándole vuelta qué hacer, qué es lo que podemos hacer para que el largo se distinga del corto, por así decirlo. O sea, que el corto era muy como concreto y efectivo en retratar una realidad, una familia, pero qué podía entregarle el largo a esta historia que el corto no se lo daba. Y ahí estuve como mucho rato dándole vueltas, como que al principio era alargado, tratar solamente contar lo que no estaba contado en el corto, y fue finalmente de nuevo como por así decirlo, la propia realidad lo que me terminó como mostrando el camino, porque ese corto yo lo hice era mi corto de egreso, lo hice con 22 años. Y gracias a ese corto, lo seleccionaron en un festival de cine de Brasil, y era un festival de cine importante, entonces nos mandaron un mail y me pagaron el pasaje para ir a Brasil. Entonces yo a los 23 años, por primera vez me subí en un avión. Entonces yo recuerdo que fue tal la revolución familiar que generó que yo iba a viajar y me iba a subir un avión, que me hicieron una celebración en mi casa, una 11, como que... Y de verdad fueron mis tías, estuvieron algunos vecinos, como que compraron un champán, y es como, sí, vaya a viajar a Brasil, que hoy día, en 2023, viajar a Brasil no es como que pero en ese momento fue como un gran logro familiar, y curiosamente, como yo me sentí en esa fiesta o en esa celebración, fue como lo que me hizo hacer clic y dije, esto es lo que tiene que ser el primero de la familia. Porque ahí yo me di cuenta que yo era el primero de mi familia en viajar al extranjero, pero también el primero de mi familia en entrar a estudiar a la universidad, el primero de la familia en muchas cosas. Y entonces yo veía tan contento a los míos de que yo viajaba, pero ellos no se daban cuenta de lo triste que era que yo recién a los 23 pudiera, y que nadie más de los que estaban abajo lo pudieron haber hecho antes. Entonces a partir de eso la película fue como agarrando, y ahí encontró el nombre, el primero de la familia, y ahí encontró la metáfora de cómo explorar lo que significa el concepto del primero de la familia, y finalmente la película gira en torno a la realización o no de esta celebración, porque el protagonista no es solamente un loco que vive en hacinamiento, sino que se va a ir a Europa ya por mucho tiempo, y surgió de precisamente la realidad de que efectivamente a mí me hicieron esa celebración. Esa ya no es mi casa porque ella se había quemado, no la pude grabar. ¿Pero por qué no nos servimos la torta? Después. Hoy se partió más, una torta bonita.
suelo. Ya, pues pónganse. O sea, aquí el centro es el niño. Que se va. 1, Whisky. 2, 3. Digan whisky. Oye, Tomás. Tomás. Oye, familia, atención, escúchenme, atención, señoras. Vamos a hacer un brindis por el Tomás, que se nos va para el extranjero. Y puta que lo estamos pasando bien acá. ¿Sí? En esta mierda igual, pero no, buena onda. Amigo, bueno, negrita, perdona. A mí me gustaría hacer un brindis por mi hijo. Ese tío, vamos. Pero más tío. Oye, Pasa para acá, yo te ayudo. no, déjame no, sí. ¿Cómo se me le encollera esta weá? A todo esto les doy las gracias por su presencia. Para mí, para la negra, es importante que nos acompañen en este momento. Mi guacho sea lejos, pero por algo bueno. ¿Mm? El hombre... De chico este weón me salió... ailoso. Mami, ¿querés una? Gracias, mijo. Alegría. Lalita. Ahí nomás. Que no será ella. Ay, ¿No se cuidado. nos vaya a curar la Lali hoy? ¿Te importa más la Lali? ¿Estás bien, Bertita? No, yo estoy bien aquí. Ya. Gracias. Mi vaso. Acá. Bueno. Lo primero que quiero decir es que estoy orgulloso por ti, hijo. Por todos tus logros. Es mérito tuyo. Quiero desearte un buen viaje, hijo. Que aprendáis mucho por allá. Permíteme. Pásame. Quiero decirte que allá en Europa es el comienzo de todos tus sueños, la culminación de tus sueños, hijo. Y ojalá que no se te vaya a inundar la weá ya, po. No, hace broma ya. Ya hace broma. Hijo mío, quiero que seas siempre un gran profesional, un gran hombre, que vaya a contar conmigo, tu viejo que te ama, pero así. Y que tengáis un gran trabajo, hijo, mucho trabajo, todo lo que te merecí, para que nunca nadie te pase a llevar. ¿Mm? ¡Salud, mierda! ¡Salud! Bueno, esa la filmamos el 2014, la estrenamos el 2016, hace mucho tiempo ya. Una de las preguntas que también me surgía mientras mirábamos esta pequeña escena, o sea, esta breve escena, era también como si en el guión vas al mismo tiempo en esa escritura pensando no solo como los diálogos y las situaciones, sino también los espacios, el arte, los tiros de cámara, si estás pensando esa cámara va a ir en mano, o esa parte quiero que la cámara esté como más tranquila, o sea, cómo se va también como
mezclando estos dos, en el fondo, como conocimientos, ¿no? Del área más audiovisual con también como la escritura, la dramaturgia que hay también en los diálogos. A ver, yo creo que en lo personal yo siempre escribo pensando como con el primer objetivo de que la historia emocione. Ese es como el objetivo número uno, como que el que lo lea, o sea, más allá de que entienda la historia, como que logre, como, por así decirlo, emocionarse con ella. Entonces, para lograr eso, evidentemente hay que como quitarle mucho de lo técnico del cine. Por ejemplo, yo me meto en la parte de qué plano va a tener la película full después, como cuando ya está el guión terminado, y en general a mí en lo personal no se me da tanto como, ponte tú, me da risa porque casi siempre que trabajo con los directores de arte me dicen como que yo escribo casi puras cabezas, porque casi nunca escribo qué ropas usan los personajes o de qué colores visten los personajes, pero porque también me parece que ahí hay un trabajo interesante también que tiene el cine, que es muy de equipo. Entonces como que yo no le pongo tanto énfasis en cómo están vestidos los personajes o qué colores usan los personajes, porque tengo la certeza que cuando estemos en la fase de grabar la película voy a trabajar con un equipo de arte súper capaz y que me van a proponer un imaginario de color que va a ser súper bacán, mejor que el que se me ocurre a mí, de hecho. Y con los planos entro después, cuando ya la historia se entiende. A mí me parece mucho más importante que la historia se entienda y que el que la lea se emocione, más allá de como pensarla como la arquitectura de planos. Eso es como para mí después. Y en esa idea de que la lea se emocione, me imagino que las primeras personas en leer ese guión también son el equipo, ¿no? ¿Cómo es ese también momento en que se traspasa, ¿no? El guión, se lee el guión con el equipo, como que ya traspasa como la intimidad de la creación, ¿no es cierto?, individual, y pasa a transformarse también en algo colectivo? ¿Qué importancia le das quizá a ese momento, ¿no? A ver, igual para mí siempre es como escrito casi siempre de cosas que están muy relacionadas conmigo. Siento que es como un pudor que yo ya vencí hace mucho tiempo. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo un guión para una película nueva, ya un poco más alejado de las problemáticas sociales del barrio, pero estoy escribiendo un nuevo guión de la historia de un padre y un hijo. Y quien me conoce, quien lee ese guión, va a cachar todo el rato que estoy escribiendo sobre mi hijo y la relación que tengo con él. Entonces, hacer un guión ya per se implica como vencer un cierto pudor. Entonces en ese sentido, hay que vivir eso también. Como concibo yo también la narrativa de que de alguna manera directa o indirecta tiene mucho que ver contigo lo que uno escribe. Entonces, a veces mucho, a veces más o menos, pero sin duda que cuando uno escribe también se expone. Y yo creo que como yo lo he hecho ya desde lo primero que he hecho, ese pudor ha sido como un poco siempre como más matizado, por así decirlo. Pero también lo que te preguntaba quizá también tiene que ver con ese momento en que se socializa con el equipo, con otras personas, y que casi se transforma como una especie, me imagino, como de taller literario, ¿no? Donde todos empiezan a analizar, ¿no es cierto?, la escritura, a preguntar a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo visualizamos esto? ¿Cuál va a ser la locación? ¿Cómo imaginamos? O sea, como que se va terminando de imaginar, ¿no? Claro, por ejemplo, donde más yo siento que pasa eso es con el trabajo con los actores. Como que uno escribe una versión de guión y uno, por ejemplo, uno habla, por así decirlo, o uno se pone en la posición de
cómo hablaría o cómo hablarían los personajes que yo estoy creando, pero también después uno va a trabajar con un actor que también tiene como su propia como visión del mundo, su propia idea, y te va a decir, yo creo desde mi expertise que este personaje no hablaría así, sino que hablaría de esta otra manera, y ahí evidentemente se vuelve como un trabajo muy rico y creativo de co-creación con los otros. Lo mismo también cuando yo digo, yo me imagino este guión con un plano general, el que va a estar haciendo la dirección de fotografía te va a decir, ¿sabes qué? Yo, por como lo leí de esta otra manera, y ahí también se crea una sinergia creativa interesante. O sea, uno tiene como lleva la chapa de director de un proyecto, pero dirigir, por lo menos para mí también es como la capacidad de ir guiando un proceso creativo en el cual involucran mucho, pues como está muy lejos el cine de ser de esto se hace como yo digo y así nomás, ¿cachai? Como muy lejos de eso. Claro. Y quizá como para introducir el último video que también vamos a ver, quizá contarnos como, y después vamos a dar pasos también a sus preguntas, ¿en qué estás ahora? ¿Es el comienzo, el final de un proyecto? ¿O cuántos proyectos manejas al mismo tiempo? Por lo prolífico también que ha sido como tu trabajo en estos años. Bueno, yo le comentaba a Carolina en una reunión que tuvimos que todo lo que he hecho hasta ahora, que ya está terminado, tenía que ver con esto como que les comentaba, que es como mi relación como con mi lugar de crianza, de formación, por así decirlo, problemáticas sociales, de barrio, el mundo, por así decirlo, en el cual yo me siento, del cual me siento más conocedor, del cual me siento como mucho más conectado, pero ya haciendo cine desde el 2008 y escribiendo cine y cosas desde el 2008, también lo siento como con esta película que ustedes verán en el 2024. Siento como que ya se cerró esa etapa. A mí en este momento y en este presente creativo, siento que eso fue por lo menos ahora en un tiempo lo último que hice, y mis nuevos proyectos tienen que ver como con también cosas que me llaman la atención desde el Carlos investigador, que tiene que ver con nueva tecnología. Me interesa mucho la inteligencia artificial, me interesa mucho hacia dónde va el mundo en ese sentido, me interesan mucho también los videojuegos. Esto que estoy escribiendo de padre e hijo está mediado por un videojuego, cómo te puedes comunicar con tu hijo desde un videojuego y no desde la realidad, por ejemplo. De eso va un poco lo que estoy escribiendo ahora. Y la dramaturgia que les comento que estamos como trabajando tiene que ver con androides, entonces como que ahí ya como ya salirse un poco de como mi origen y el barrio, y ahora como explorar como cosas que me llaman más desde lo intelectual y desde lo sensorial, más que como de esta como pulsión que tengo. Entonces, y tengo un proyecto. Bueno, estoy haciendo esta dramaturgia que se va a montar en el 2024. Estoy escribiendo este nuevo guión que pretende ser una película, pero los procesos del cine son súper largos, quizás cuando podamos filmar eso. Y bueno, lo que les voy a mostrar ahora es como un corto que acabamos de terminar onda hace menos de un mes, y que también es como la primera cosa que yo me salgo full del realismo y me voy también hacia, por ejemplo, hacia otra clase social y tratar de ponerme en el lugar de una mujer de clase alta y lo que le pasó a partir del estallido social. Entonces como que es el primer trabajo donde yo hago como un proceso creativo inverso. En vez de mirar el estallido social desde el barrio, lo intento mirar desde otra clase. Entonces como que lo que estoy ahora tiene que ver con eso, como con otras cosas que me llaman la atención más desde lo intelectual. Bueno, nunca le había puesto música a mis películas, por ejemplo, y este tiene full música, entonces como que otra etapa creativa.
Claro, en este pedacito que vimos igual hay harto trabajo sonoro, ¿no? O sea, sí, es el inicio, ¿no? Sí, primera vez que trabajo, por ejemplo, con una compositora musical, porque antes yo estaba como más, en la realidad no suena una música encima, entonces. Quizá es el momento también de abrir preguntas que ustedes tengan a Carlos, así que dejamos abierto también sus preguntas. Por acá adelante, ¿te paso uno de los micrófonos? Para que se escuche en la grabación. ¿Sí? Aló, suena bien, ¿cierto? A mí me llamó mucho la atención cuando dijiste que las emociones son lo primero. Si consideras tu forma de crear una especie de traducción de esto, puede igual sonar un poco redundante, pero ya que estamos justo en un taller de traducción, eso me resonó mucho con lo que dijiste. Es como, me gustaría saber igual cómo sientes esa emoción y después cómo te fijas en el material para plasmar esa emoción. Sí, es una pregunta interesante, sobre todo eso que dijiste de taller de traducción, el ramo en el que... Sí. Ah, vale. O sea, nunca, si te soy sincero, nunca había pensado en mi trabajo como un proceso de traducción, pero claramente en el plano del cine la puesta en escena es una traducción de lo que está escrito a lo que las personas van a ver. Entonces, en ese sentido, sí hay al menos a mí, importante que lo primero sea una traducción precisamente que pone el énfasis en lo emocional. Para eso es súper clave a la hora, en el plano del cine, el casting, por ejemplo, que tú tenés que escoger con pinzas a los actores o no actores que van a interpretar a tus personajes, porque yo he trabajado con actores muy profesionales y he trabajado con gente de mi barrio, y no porque uno tenga un título no se va a producir la emoción. Entonces el énfasis tiene que ver un poco con conocer tampoco, o sea, tiene que ver como con dos cosas, como con la elección del equipo y también como con la lógica de conocer el material con el que estáis trabajando, por así decirlo. Y no sé si respondo bien, pero por ejemplo, yo viví esa 11 que me hicieron, entonces evidentemente tenía como muy fresco el recuerdo a la hora de llevarlo a la puesta en escena y la conversación con Claudio, que era el actor del papá, y por eso a mí en lo personal, esa es la escena que me parece mejor lograda de toda la película, por así decirlo. Eso, prácticamente eso quería saber. Vale. Hola, yo anoté muchas preguntas, así que no las voy a hacer todas, pero ¿cómo se llama? Lo primero, por lo que dijo mi compañero igual, para como mantener la línea, tenía la pregunta de ¿cómo sientes tú? Porque dijiste que te consideras como un escritor antes que un cineasta, entonces ¿cómo sientes tú que como el resultado final de lo que terminas como viendo en la pantalla después de que pasa toda la postproducción, digamos? ¿Cómo sientes tú que eso como traduce, por usar la palabra de mi compañero, lo que tú escribiste inicialmente? ¿Cómo sientes que estás viendo como lo que tu bebé creativo, o dices como, oh, wow, cuánto cambió? Esa pregunta es muy bacán porque yo me siento un escritor más que un cineasta, primero porque me gusta escribir y segundo porque es difícil hacer cine. Es muy difícil hacer cine, es muy caro hacer cine. Entonces sí, yo he hecho 6 cortos y 2 largos, pero no he hecho 80 cosas más, por así decirlo, porque son como muy, muy difíciles y complejas de hacer. Y esa complejidad, la escritura, yo la siento un proceso súper personal. O sea, escribir, tú podías escribir un poquito. Yo, por ejemplo, escribo todos los días un poquito. Todos los días, un poquito aunque sea.
Entonces eso te da libertad, te da libertad, te da un rito de escritura. Para mí escribir implica tener como cierta metodología y cierta voluntad. No todos los días escribo cosas buenas, no todos los días lo que escribo digo, oye, qué bacán está esto, pero sí escribo todos los días. Hasta todos los días de verdad que escribo un poquito, aunque sea. Pero ese proceso de libertad, por así decirlo, se empieza como a perderse paulatinamente, al menos en el caso del cine, porque cuando tú ya te empezás a hacer una película, tu texto, como decía Carolina, ya lo empieza a ver tu productor, y tu productor te va a dar un primer feedback, después lo empiezan a ver el doctor, y después tiene que ver mucho con la plata, porque por ejemplo, cuando yo veo mis productos terminados, qué tanto se parecen a lo que yo escribí, afortunadamente digo, sí, se parecen bastante, pero hay mucho que se pierde por la cantidad de plata que lográis tener finalmente. Entonces, como por así decirlo, un guión va a rodaje con la plata que finalmente consigue y con los actores que finalmente consigue y con la cámara que finalmente consigue. Entonces, todo ese proceso tiene que ver un poco, y porque también van entrando otras manos creativas, manos creativas desde fotografía, desde arte, desde el sonido, desde la corrección de color. Entonces sí, evidentemente cambia, pero sí me parece importante destacar, y así también lo enseño, que cuando uno hace un buen proceso de escritura, y cuando digo bueno, es como básicamente cuando le da el tiempo y lo trabaja y lo medita y lo reflexiona, es altamente probable que más allá de las distintas vicisitudes que uno pueda tener después como con la plata, la historia que termina filmándose igual es bastante parecida a lo que tú trataste de hacer en el guión. Tiene el mismo corazón. Cuando uno, como por ejemplo, yo siempre le digo a mis estudiantes como que, por ejemplo, el peor mal del estudiante de cine es que llega el día 1, y él te dice hola y ya quiere escribir el guión y al otro día ya quiere filmarlo. Entonces yo soy como un fiel defensor como del proceso de decir como tranqui, vamos a pensar caleta la idea un rato y cuando la tengamos bien pensada, ahí después vamos a escribir, porque de verdad que va a ser mucho más sencillo escribir cuando la tenéis como completamente clara. Entonces como que yo te diría eso. Y si pudiera hacer otra de las preguntas que tengo anotadas, como por la temática de los procesos de escritura, ¿cómo se llama? ¿Tú sientes como que en el proceso de escritura, por ejemplo, en este caso un guión o de lo que sea, sientes que tienes como una metodología como más o menos como estructurada? De como decir, mira, primero, no sé, porque me acuerdo una vez que leí un manual de guión de Robert McKee que hablaba como de que tenías que escribir primero un tratamiento de un guión y luego tenías que hacer como tal proceso y tal proceso y tal proceso. ¿Como tú sientes que eso es un proceso personal, como tuyo propio, que aplicas, o sientes que hay ciertos elementos como de la escritura que tienes que ir cumpliendo como a medida de que escribes un guión, por ejemplo? Yo creo que un poquito de las dos. Creo que cada uno tiene que encontrar su propia metodología, su manera. Por ejemplo, a mí se me da escribir un poquito todos los días, ¿cachai? Pero hay otras colegas en que no les sale nada en mucho rato, ¿cachai? A ver, yo diría que nunca hay que ser como santos devotos de los manuales, porque los manuales están como todavía como, o fueron escritos en un momento en donde todavía no explotaba ni el boom digital ni el boom de la multimedialidad. Entonces son como manuales de estructura como hiper mega clásicas, y hoy día la narrativa un poco más híbrida. Pero yo sí tengo una metodología en particular, pero no tengo una metodología tanto para escribir guiones, tengo una metodología para trabajar la idea, que para mí es previa, por así decirlo. Yo cuando se me ocurre una idea, nunca voy a ir a un guión si no la tengo muy estudiada, por así decirlo. Y por ejemplo, yo tengo como mis preguntitas, como cuando se me ocurre una idea, como que no la voy a decir ahora porque siempre le doy la lata a los cabros, pero es como, ¿por qué te parece importante? ¿Por qué te parece interesante? ¿Por qué le parece importante al mundo? ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es tu punto de vista? Como un poco de muchas preguntas, pero que no solamente las respondo, y esto sí me parece interesante, no solamente las respondo mentalmente, ¿cachai? Como que hago el ejercicio de escribirla en una libreta o en un Word, por así decirlo, por ejemplo. Y digo, ya, ahora me parecen, por ejemplo, cuando le digo, me parecen interesantes los androides.
pero no me quedo en el enunciado, me parecen interesantes los androides. Me pregunto, ¿por qué me parecen interesantes los androides? Y empiezo a escribir, me parecen interesantes los androides por bla, 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 bla. Leo algunas cosas. No lo dije también en los procesos creativos, no lo dije, perdón. Que para mí también es súper importante que yo he visto caleta de películas, muchas. Entonces, como que eso también te da como un background como de ejemplos, por así decirlo. Entonces eso me parece tan importante. No leo tanto como veo, porque pucha, los días tienen 24 horas nomás. Me encantaría leer más. Y no sé cuánto leen ustedes, pero si pueden leer, onda novelas, cuentos, lean, porque en los posgrados no se lee nada de literatura. Se lee filosofía, se lee sociología, se lee a Foucault hasta el cansancio, pero les prometo que en el magíster y en el doctorado, si los juntos son 7 años, me habré leído 5 novelas, porque es full filosofía finalmente, como Deleuze, Foucault, Derrida, todas esas básicamente son como posgrados pensados en la crítica literaria más que en la literatura. Entonces no leo tanto como veo muchas películas, pero por tiempo me he centrado el último tiempo a leer más cuentos que novelas. Pero sí me parece interesante que si uno lee, o sea, si uno quiere escribir novelas, leer, y si uno quiere hacer películas, ver. ¿Preguntas? Gracias. Hola. Te quería preguntar sobre todo porque tú tienes, se nota muy marcado el componente personal por lo mismo que explicaste tú durante los últimos, ¿cuántos años me dijiste que llevas? ¿Cuántos? ¿Como 12, como 15 años? Ya. El componente personal, ¿qué tanto ha afectado o ha terminado de determinar las relaciones interpersonales que tienes tú? Porque evidentemente de alguna u otra manera ellos van a terminar saliendo en las creaciones. Entonces me pregunto si en algún momento terminó por determinar la forma en que la gente actuaba contigo, por cómo tú la ibas a presentar en los cortos y hacer un largo. Y si en algún momento te ocurrió que terminaste viendo a la gente en tu vida más como un personaje que como vínculos. A ver, mira, te voy a responder de dos maneras. Lo de ver al mundo como personaje, eso pasa siempre, pero hagáis cosas personales o no, es porque un poco como que te consideráis como un ser creativo. O sea, evidentemente yo veo personajes en todas partes. Lo de las relaciones interpersonales, porque yo creo que haría como una pequeña distinción, que una cosa es como que las vivencias y la biografía sean como importantes, y otra cosa muy distinta es la autobiografía, por así decirlo. Como que en el fondo yo te diría que yo hago un cine de no ficción, por así decirlo, como por ejemplo, son como, llevarlo al plano de la literatura, te diría que son como literaturas del yo, que no son autobiografías, pero que sí tienen como componente que son vivencias, pero que se amoldan a una narrativa de ficción, ¿cachai? O sea, te diría que el componente biográfico da un contexto, pero después tú vas jugando también como con la estructura narrativa. Por ejemplo, no sé, pues en el primero de la familia, si bien la familia se parece a mi familia, también se parece a familias de un amigo, y mi papá no es como el papá del primero de la familia, evidentemente que no. Pero hay cosas que sí. Por ejemplo, en el primero de la familia, yo creo que lo más complejo que he vivido en esa lógica de que la gente que trabaja conmigo sabe que alguna relación tienen conmigo la obra, sobre todo el primero de la familia, como que yo te diría que no alcanza a ser una película autobiográfica, pero que sí tiene muchos elementos que los viví. Y yo creo que ahí lo más como por así decirlo heavy que me ha pasado es que la que hace de mamá, ese personaje sí está muy basado en mi mamá, y mi mamá en ese momento ya había muerto, entonces fue como, por así decirlo, como una construcción para la actriz de un personaje que existió, que había muerto hace muy poco, entonces como que
y que decidimos como por elegir, no sé, como ponerle como casi la misma ropa, entonces eso sí fue como un poco como, por así decirlo, como que estar en rodaje y viéndola. Hay una escena en donde ella le reza un altar y mi mamá le rezaba mucho un altar. En ese momento fue como que el rodaje vivió algo como, chuta, esto es como ahí se rompió un poquito la frontera de esto es ficción o esto es verdad. Pero porque ahí sí que había como un componente biográfico así como súper concreto. Por ejemplo, la película que vamos a estrenar el próximo año se trata de un asalto, por así decirlo, y yo no he estado en ningún asalto, pero sí estuve en la situación que cuando yo estuve ahí dije, esto podría originar un asalto. Y la película pasa el asalto, pero yo no lo viví. Entonces como que es relativo eso de la vivencia personal. Ya. Bueno, también se da como el hecho de que uno va también creando un grupo creativo que se ha sostenido en el tiempo. Por ejemplo, las películas las he hecho más o menos con las mismas personas. Entonces, además de ser como profesionales y colegas, con muchos somos amigos y somos como por así decirlo, como coincidentes en el modo de ver el cine y el arte, por así decirlo. Gracias. Hola, ¿te escuchas? Hola. Yo quería hacerte una pregunta sobre, desde lo que habías dicho de la lógica de cómo es posible, de cómo tú tomando como vivencia la marginalidad en el barrio, lo compusiste en esta película, que tengo la suerte de haber visto la película, y quería preguntarte sobre si hay como, o pensáis como un concepto trágico o maldito dentro de ciertos roles que hay en la sociedad, en ciertos estatus. Por ejemplo, lo que hace el personaje antes de tomar el avión, que es toda la película piola, bueno, estuvo piola todo el rato, pero al final, justo al final, no se controla y termina cometiendo un crimen, por así decirlo, pero también como que no veo que haya como una intención de, ¿cómo se llama?, de ponerlo como algo, como una persona mala, sino es como el ambiente en el que estaba, donde había una suciedad, es como que está el olor ahí en la casa. De hecho, en la foto aparece él dentro de la cuestión como mierda, ¿cachai? Y te muestra como la suciedad, eso, es como con respecto a la suciedad dentro de la marginalidad al momento de actuar. Sí, pero que no caché bien como la pregunta. Es como lo ilógico de... Ay, que no sé cómo plantearlo. Como lo ilógico de cómo del estar condicionado a ser de tal forma, viviendo de algunos márgenes. Ah, vale. Mira, es una pregunta, o sea, voy a ver si entendí bien la pregunta. Creo que es interesante porque a todos los que al menos tenemos un origen en el barrio, siempre ronda la pregunta de si se puede o no salir del barrio, cuántas oportunidades tú tenés para verdaderamente salir del barrio. Uno ve la vida que tuvieron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, y tenés como una opinión, ¿cachai? Entonces yo soy más para mal que para bien. Yo soy un hijo del hacinamiento. O sea, yo hasta los 20 y tantos años dormía y hice toda mi vida en una pieza chica con mi hermano, con mi hermana, con mi abuela y con mi tía. Entonces, evidentemente, hacer esa película te lleva como a tener como reflexiones respecto de cómo se sale, cómo se arregla esto. Y yo creo que ahí hay dos pulsiones, o en ese momento había dos pulsiones dando vueltas sobre la película, y era la realidad concreta de sentir que es muy difícil salir, por una parte, y que el hacinamiento te marca ciertas como conductas a niveles íntimos, a niveles psicológicos, a niveles sexuales, ¿cachai?
a niveles monetarios, a niveles emotivos, pero por otro lado también está todo un rollo, y que yo creo que ahí es donde está la gran diferencia entre el cine de quien conoce un mundo del cine de quien no conoce un mundo, y que tiene que ver con que no porque la realidad se manifieste de manera adversa implica que todo esté perdido. Y al menos en mi caso, o como yo he tratado de encauzar las películas, lo que nunca se pierde, por así decirlo, es la dignidad, por así decirlo. ¿Está ahí? Entonces, en ese sentido, me parece que lo que yo intenté proteger en la película es como tratar de decir, a pesar de todo eso, a pesar de que te inundes de agua con olor a caca, a pesar de que tengáis que aceptarle todo a tu jefe, a pesar de que te duele la espalda y los hospitales sean una mierda, ¿cachai? A pesar de que está embarazada y el loco no se quiere hacer cargo de la guagua, aún así, como familia, sí hay luces de dignidad que van construyendo los personajes. Y evidentemente es algo que le dimos mucha vuelta, porque uno puede hacer una película como diciendo todos pueden terminar felices la película, pero que no necesariamente eso es lo que pasa en la realidad, ¿cachai? Entonces, para mí el primero de la familia es como una metáfora triste, por así decirlo, de que claro, se salva uno, pero en realidad ¿qué tanto se salva?, por así decirlo. Entonces, como que, no sé si te respondo bien la pregunta, pero claro, hacer esa película lleva a una reflexión de todas esas adversidades, pero cómo se canalizan en la construcción de los personajes. Y al menos a mí, desde mi intención, que evidentemente esa evaluación del resultado, el público es el que tiene que tomar esa postura, al menos en términos de intención y de construcción, sí fue la de siempre mantener la dignidad de los personajes, que es lo que no pasa, que es lo que no hacía o lo que no siento que no hace necesariamente otro tipo de cine, que simplemente dice en el barrio hay narcoflaites y nada más, ¿cachai? Bueno, muchas gracias, Carlos, por hoy día como darnos ciertas luces de los procesos creativos, también de empezar a pensar, ¿no es cierto?, el guión como escritura. Yo creo que está bueno también salirse de esos márgenes, aunque yo no soy profesora de literatura, pero creo que está bueno pensar fuera de los márgenes. Así que bueno, muchas gracias, y prontamente estaremos anunciando un nuevo ciclo también de escritura expandidas para que también asistan como estudiantes. Gracias.